Estudié enfermería, egresé el año 2014 y trabajé como 4 años en médico quirúrgico en una clínica y después ya pandemia trabajé en unidad paciente crítico. Bueno, yo me llamo Alejandra Marín, tengo 34, soy de Santiago y llegué a Australia en febrero del 2022. Llegué con una Working Holiday. Supuestamente por un año, porque tenía 30 cuando me vine y ya no podía extender. Así que nada, vine, dije ya, vamos a probar suerte. Estaba trabajando en la clínica en esa época, o sea, justo antes de venirme, y estaba súper cansada por todo el tema del COVID. Yo estaba trabajando en paciente crítico, entonces me salió la visa que yo había aplicado antes de pandemia. Apliqué 2 semanas antes de que cerrara la frontera y mi visa quedó pendiente. Entonces yo me olvidé totalmente, me puse a trabajar pandemia y un día en mi pieza estaba revisando el mail, tu visa ha sido aprobada. Y yo me había olvidado completamente y dije ya, esta es la señal, nos vamos. Y el plan siempre fue venir un año y de ahí volver. Pero conocí a Charlie, mi marido, y me quedé, así que aquí estamos. Sí, mira, yo había estado en Australia de paso el 2019, hice un viaje por el sudeste y me encantó. Estuve en Sydney como por 2 semanas y me encantó la ciudad, me encantó el clima, todo lo organizado que es. Así que decidí postular, como teníamos ese privilegio de la Working Holiday, porque ya otros países como que no me tincaban mucho, pero Australia sí, y salió. Mira, siendo honesta, yo estaba súper como burnt out del trabajo, estaba muy cansada, fue durísimo en Chile, no sé, bueno, tú estabas para la pandemia y fue una decisión que tomé muy rápido. Me salió a probar, renuncié y me vine al mes. Obvio que es difícil dejar a los papás, dejar a los amigos y todo, pero sentía como que nada me estaba amarrando a Chile. Estaba soltera, no tengo hijos, entonces no fue tan difícil. Ya estando acá se hace más difícil. Mira, yo estudié enfermería, egresé el año 2014 y trabajé como 4 años en médico quirúrgico en una clínica y después ya pandemia trabajé en unidad paciente crítico. Llegué a Australia y elegí Brisbane porque yo no me quería ir a Sydney, sabía que era muy grande, que estaba carísimo en esa época, bueno, todavía. Entonces mi cuñada me dijo, yo viví en Brisbane, es súper tranquila, la ciudad es súper tranquila, pero no es como tan fome, en el fondo igual hay de todo. Entonces me dijo, considéralo porque yo estaba entre Brisbane o Perth. Y gracias a ella elegí Brisbane, más que nada también por el clima, divertido, porque yo llegué 2 días antes de las inundaciones del 2022, que quedó la embarrada, que todo se inundó, caminos, tren, no había nada. Llegué 2 días antes, entonces siempre cuando la gente me preguntaba, ¿por qué elegiste Brisbane? No, yo por el clima, se reían. El plan era mejorar inglés y trabajar un año, working holiday en lo que fuera, típico warehouse o restaurantes, cosas así. Y lo hice, de hecho yo llegué a Brisbane y me fui a un hostal porque no tenía dónde vivir, y ahí conocí a unos argentinos y a una chilena, y nos hicimos bien amigos, fue como muy buena relación, y terminé quedándome en el hostal por 5 meses. Y claro, el plan enfermería imposible, no me tincaba, como que no estaba tan segura si convalidar o no, hasta que conocí a mi marido, y ahí fue como ya, me quiero quedar, necesito algo que me ayude a quedarme en el fondo, y empecé con el trámite de la convalidación. Entonces, claro, para convalidar uno parte con la AHPRA, AHPRA, que es la agencia reguladora de enfermeras en Australia, y uno parte su portafolio que se hace online. Ahí tú tienes que mandar tus certificado de título, el certificado de la superintendencia, concentración de notas, y con eso ya se parte el trámite. Y pagar un fee que en esa época eran, si no me equivoco, 500, 600 dólares. Y ahí esperar, bueno, todo esto tiene que ser traducido por Nati, que uno lo hace vía email y ellos te mandan el documento traducido de vuelta. Y ahí la APRA se demora en mi caso,
3 meses, 4 meses en decirme ya, está todo ok. También hay que certificar los papeles con un juez de paz acá. Y una vez que todo eso está certificado, listo, te dan el siguiente paso, en el fondo, que hay que hacer un pequeño curso de cómo es el sistema de salud en Australia. Es súper simple, se hace online, dura 5 horas. Y ya después de eso, ellos te autorizan a buquear el NCLEX, que es el examen teórico de enfermería. Y ahí tú puedes buquear, pagas y te dan distintas fechas. Puede ser 2 semanas, en 2 semanas, o tú, si querés elegir en 6 meses más, lo puedes hacer también. Y ahí ese NCLEX es una prueba teórica que dura como 2 horas y media en un computador. Y dependiendo de si pasas o no pasas, te desbloquean en el fondo la siguiente fase, que es el OSCE, el OSCE, que es un examen práctico, que se hace en Adelaide o en Melbourne. Y el OSCE es súper estresante, no es difícil, más que difícil es estresante porque son 10 escenarios con casos reales. Entonces tú vas como rotando, te dan 10 minutos por escenario, te sientas, lees el caso, 2 minutos para leer el caso, entras a una sala y hay actores que son muy buenos, van a llorar, van a gritar, de repente si quieren no te van a responder, tú tienes que saber cómo llegar a ellos para que te respondan. Y a los 8 minutos que estás adentro te suena una campana para avisarte que te quedan 2 minutos. Entonces ya ahí tienes que cerrar, salir, siguiente estación. Y así 10 estaciones de corrido, sin descanso. Y bueno, el OSCE, ese examen es bastante estresante, como te decía, y caro, vale $4.000. Y si no lo pasa, se tiene que pagar de nuevo el fee y volver a darlo. Bueno, yo pasé, para aprobar tienes que pasar 7 de 10. Yo probé y lo que viene después es la prueba de inglés. Tú puedes dar la prueba de inglés antes, no importa en el fondo, pero yo prefería tener todo listo y al final dar la prueba de inglés. Y una vez que das la prueba de inglés, tienes que contactarte con la superintendencia en Chile para que ellos manden directamente a APRA, no pasa por ti el mail, un certificado de buena práctica, que en el fondo tú no tienes ninguna calificación negativa, que nunca has cometido una negligencia, cosas así. Y eso APRA se lo manda a un traductor que tú decides. Entonces tú le mandas a APRA los datos de tu traductor, APRA se contacta directamente con tu traductor y el traductor devuelve el certificado traducido a APRA. Y una vez que eso ya está todo ok, aparte del police check, pasarán, no sé, 2 meses, 1 mes y te dan tu registro. Mira, el mío salió bastante rápido, yo me moví rápido, lo bueno es que no me eché ninguna prueba. Yo partí en agosto del 2022 y ya tenía mi registro en noviembre del 2023, o sea, 1 año, 3 meses. Así, el tema del inglés es súper como... Siempre la gente pregunta y tiene mucho miedo. Para convalidar la enfermería, el inglés sí es importante, obvio, hay que saber, hay que entender y poder comunicarte por lo menos básico. Pero lo que más nos decían cuando estábamos preparando el OSCE, que es el práctico, era que el inglés no era tan importante. O sea, mientras tú te pudieras comunicar y pudieras transmitir tranquilidad al paciente o hacer lo que te estaban pidiendo, en el fondo seguir instrucciones básicas, se podía hacer. Y la prueba de inglés, yo preparé una que se llama el PTE y me fue bien porque estudié, pero se puede. O sea, al final uno termina aprendiendo cómo es la prueba. Eso es lo importante, más que saber un inglés perfecto, es entender la prueba. Y ahí no tuve problemas y me llegó el registro. Bien. Sí, me han escrito y tenemos también un grupo de enfermeras. Somos varias, como 300 personas, 200 personas. Tenemos un grupo de enfermeras en Brisbane, enfermeras en Australia, chilenas en Australia, solo chilenas. Y ahí entre todas nos ayudamos, nos mandamos datos para estudiar o papeles, datos de traductores nati, como tips para la prueba, todo eso. Y también hay que considerar, bueno, todo el tema económico de convalidar no es barato. No es barato, porque uno parte pagando, bueno, el primer fee, que es para que solamente te revisen los papeles, que te dijeran, si no me recuerdo mal, $600, 500 por ahí. Australiano, sí. Y después dar el NCLEX, que son unos 400 más. El NCLEX es el teórico. Después, bueno, uno siempre paga suscripciones para poder preparar la prueba, ponle $100 más.
Y ya después el OSCE, que es el práctico, son 4.000 de una, hay que pagarlo. Y yo pagué un curso de preparación para el OSCE, porque el OSCE no es llegar y darlo. Hay que saber cómo llegar a la prueba, cómo afrontarla, en el fondo, qué cosas tienes que decir sí o sí y qué cosas no te pueden faltar, que si te faltan es reprobado inmediatamente. Entonces ahí son $2.500 más los police check, más las traducciones que no son baratas, son alrededor de unos $10.000, $12.000. Pero se puede, o sea, acá se paga bien y trabajando harto se puede, sí o sí. Bueno, acá se gana bastante más. Lo que más me gusta del tema de enfermería en Australia es los horarios y la flexibilidad que tienen. Porque en Chile generalmente o tú trabajas de 9 a 5, horario oficina, o haces cuarto turno, que es día-noche, libre. Día-noche, libre. Y son turnos de 12 horas. Entonces acá te dan la opción de, en mi caso, trabajar o turno de mañana, o turno de tarde, o turno de noche. Entonces turno de mañana sería de 6:30 a 2:30, turno de tarde de 2:30 a 10:30, o turno de noche de 10:30 a 6:30 de la mañana. Y la posibilidad de hacer part-time es gigante, o sea, mucha gente solamente está buscando part-time, y si tú quieres agarrar un turno extra más, se puede. Yo creo que acá en Australia algo que se respeta y que es intransable es el tema del bullying. Cualquier asunto relacionado con bullying, con malos tratos, con que alguien te gritonee, incluso familiares o pacientes, es inaceptable. Y ahí uno, claro, tiene que hablar con su manager o con su jefe, y ellos toman cartas en el asunto inmediatamente. O sea, es una cuestión que es intolerable y eso es súper bueno porque se lo toman muy en serio. También todo el tema, acá siento que en Australia la documentación, el papeleo, es muchísimo más alto que en Chile. Yo como enfermera acá no pongo vía venosa, el tema clínico es mucho menor comparado con Chile, y el tema que también extraño mucho de Chile es las TENS. En Chile las TENS te toman signos vitales, ponen inyecciones, hacen curaciones incluso de repente, pero acá imposible. Acá la TENS, que es la AIN, Assistant in Nursing, lo único que hace es aseo de confort, nada más. Yo recomendaría que primero vengan, si pueden, con la Working Holiday. Tenemos esa suerte gigante de poder acceder, que muchos países de Sudamérica no tienen. O sea, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, creo, sería. Pueden venir con esa visa y probar. Uno puede partir trabajando como AIN, como support worker. Que para eso, si no me equivoco, hay que tener o el título de enfermería traducido. Con eso ya uno puede, o sea, no la convalidación per se en el fondo. Uno le manda el título chileno a Australia, ellos lo revisan, dicen ya sí, puedes trabajar como carer, AIN. Y ya ese es un paso para en el fondo entender un poco cómo es el sistema australiano, trabajar en un aged care como en mi caso, o trabajar en un hospital, y ver si les gusta, a la vez ganar plata, ahorrar, y ya si están seguros dar el siguiente paso. Yo creo que mi único error fue no haberme venido antes. No haberme venido antes a Australia. Si al final, bueno, yo no sabía, estaba en Chile, estaba feliz con mi trabajo y todo, pero la calidad de vida acá sí es súper distinto, tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero si sobrepesa al final es mucho mejor en el sentido de que tienes más tiempo para ti, el tema de los parques, de la actividad al aire libre, el clima, los sueldos. Es un país caro, sí, pero se compensa con lo bien que pagan. O sea, el hecho de estar también, bueno, sola, ahora ya no, claro, pero los primeros 3 meses uno llega, está totalmente solo, o sea, nadie te va a ayudar. Claro que hay gente que te puede acompañar, que te da consejos, pero al final uno pelea por sí mismo. Y eso te hace desarrollar personalidad, como más resiliencia, que al final estás tú solo y uno tiene que salir adelante como sea. Si al final hay que ser fuerte para estar acá y quedarse. La soledad pega bastante,
Pero claro, eso también te enseña a hacerte valer y que te respeten y sacar personalidad. Me siento diferente, ¿eh? Siento que a pesar que vivo acá hace 3 años y que probablemente me voy a quedar muchos años más por el tema de que mi marido no habla español, no. Si quisiéramos volver a Chile se podría, pero no sería fácil. Eh, no me he sentido discriminada, pero siempre hay como una curiosidad de, ay, noto un acento, ¿de dónde eres? O mucha gente no tiene idea de Chile, no saben. Yo les digo que soy de Chile y me dicen, ah, yo he estado en México. Ah, ya, mira. Entonces como que no tienen a Chile en el mapa, pero discriminación como tal, no. La seguridad. La seguridad que hay, poder salir tranquilo a la calle, cómo funciona bastante bien. Para algunas cosas son súper lentos, pero en general la cosa funciona. El transporte público, los hospitales, todo está súper regulado también, lo cual es bueno. Y la flexibilidad horaria, principalmente, o sea, tener la capacidad de elegir que quiero trabajar 3 días a la semana y aún así poder vivir súper bien, como el caso mío, chuta, o sea, no tiene precio. Sí, yo, o sea, el consejo que podría dar es como súper cliché, pero atreverse al final. Mucho mejor probar, ver qué pasa, venir, y si no resulta, no sale como uno espera, uno siempre puede volver, tomar un avión y volver, y nunca te vaya a quedar con esa sensación de no lo intenté. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no resulta y te vuelves, no es el fin del mundo. Pero quedarte, en mi caso al menos, eso me asustaba mucho, quedarme con esa sensación de, chuta, nunca lo hice, envejecer y quedarme con ese peso, para mí fue, o sea, por eso decidí intentarlo. Mira, si alguien quiere empezar desde Chile, yo conozco enfermeras que han empezado el proceso en Chile y te puedes ahorrar una buena cantidad de tiempo y plata, porque tú puedes mandar tus papeles a APRA desde Chile, no es necesario estar acá. Y uno puede dar el NCLEX en Brasil, esa es la sede más cercana, no hay sede en Chile, pero hay una en Sao Paulo, que también es bastante más económico ir para allá, dar la prueba, volver a Chile, esperar, y una vez que ya te autorizan a dar el OSCE, que es el práctico, venirse y eso te ahorra bastante tiempo. Mientras estás en Chile, traer también, yo recomendaría los papeles originales, traerse todos los papeles originales y ya acá se puede traducir, es súper fácil y rápido. Y para certificarlo uno va a la farmacia o un juez de paz, pero en mi caso yo lo hice en la farmacia, o sea, súper simple, pagué $5 para que me lo certificaran y sería. Muy demandada, sobre todo en el área del aged care, por la cantidad de gente que está envejeciendo tan rápido. Bueno, yo creo que en todo el mundo un poco esto del envejecimiento de la población, pero acá se nota y la demanda es altísima. O sea, mucha gente está contratando enfermeras de aged care. En mi caso me piden mucho hacer turnos extra, hacer turnos dobles, beneficios, bonificaciones, por favor, por favor. Y de verdad que es muchísima. Y para el tema de las visas, existe la sponsor visa, que generalmente en ciudades grandes no es tan fácil conseguir. Se puede, pero no es tan fácil. Pero ya en un pueblo, ponle 2 horas de acá, te van a sponsorear. El sponsor es que la empresa en el fondo te patrocina y ellos te ayudan a que tú te puedas quedar en Australia a cambio de que tú trabajes para ellos cierta cantidad de tiempo.